Fíjese, don José, que me duele obviamente, como a muchos mexicanos, todo lo que está pasando en nuestro país. Me atormenta, me quita el sueño. Es nuestro trabajo estar enterados todos los días y no puede uno sustraerse de toda esta serie de acciones, de reacciones, de sentimientos que nos caracterizan a los seres humanos. Y de repente lo más sencillo, lo más fácil de admitir, de adquirir, inclusive que puede servir de justificante, es decir, está loco, ¿no? Decíamos de López Obrador, no, es que ya se deschavetó, no, es que está loco, es que no sabe lo que dice. Pues esas son las expresiones más sencillas que pueden, pues, adjudicársele a cualquiera, pero no a alguien que tiene bajo su responsabilidad la conducción de 130 millones de mexicanos. Me parece que es así como muy... Pero yo quisiera que habláramos no de ellos, sino de nosotros. ¿Qué está pasando con nosotros? Yo no quisiera tampoco decir qué está pasando con el mundo y con los ciudadanos del mundo, porque en todos los lugares hay guerra. Pues sí, mala tarde. Me interesa lo que está pasando en mi país, la reacción de mi vecino, el hecho de estar escuchando que estos vecinos, tan correctos, tan propios siempre, de repente en el elevador me dicen, nunca le he deseado el mal a nadie, pero quiero que estos se mueran. Y entonces tienen reacciones de un gran enojo. Pero también me encuentro el otro lado de la moneda, quienes justifican absolutamente todo lo que está pasando. Pero también veo rostros tristes en las calles. La gente que va a las plazas, unos van por trabajo, otros pretenden ir a comprar, yo no sé qué, porque las bolsitas cada vez son más pequeñas. Si es que llevan bolsas, si es que llevan bolsas. Si es que llevan bolsas, y los rostros cada vez son más tristes. Si vamos ahora en diciembre nuevamente a ver el alumbrado, que seguramente lo van a volver a poner muy espectacular porque hay pan y circo, pero los rostros de la gente caminando va encorvada. No van con la alegría que yo veía con mis ojos de niña y de adolescente. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Estamos cayendo en el síndrome, como el síndrome de Estocolmo? ¿Nos estamos enamorando de quien nos azota? ¿Qué está pasando? Ay, Lili, primero que nada, muchas gracias por tu invitación. Pues créeme que comparte el ánimo y la pregunta. Y si me permites, voy a hacer un comentario general como marco para entrar al tema o pretender entrar al tema. Después de la Guerra Civil Española vino entre tantos refugiados un eminente filósofo español llamado José Gauss. Y este tenía una característica, entre otras, y es que su especialidad era este famoso filósofo alemán Hegel, y él había traducido al español la fenomenología del espíritu de Hegel. Y en ese sentido era hegeliano. Y Hegel, sin entrar en términos de su obra, ¿no?, hablaba de un concepto central que era el espíritu, ¿no? Según él, la historia es la concreción del espíritu a base de diversas etapas que él llamaba figuras. Y utilizando ese concepto, él se hacía la pregunta, ¿en qué etapa del espíritu está la humanidad? Y de ahí derivó un uso coloquial, y es, ¿cuál es el espíritu de los tiempos, ¿no? ¿Cuál es el ánimo, las convicciones, las ideas de cada época y de cada país? Tratando de identificar un poco la pregunta que tú haces, ¿qué nos está pasando? Cuando llegó don José Gauss, pues el régimen cardenista auspició, entre otras cosas, el que tuviera dónde vivir y el que tuviera acceso a dar clases, puesto que había que aprovechar su talento. Y entonces promocionaron sus clases y, extraña pero afortunadamente, un grupo de mexicanos hoy famosos asistieron a sus clases. Samuel Ramos, Luis Villoro, Octavio Paz, Jorge Portilla, unos 10, ¿no? Y entonces, inclusive se les puso un apodo que viene de las obras del propio Hegel. Ahorita se me escapa el nombre. Y él los incentivó a esa pregunta, ¿cuál es el alma, el espíritu de los mexicanos? Y se dieron cada uno a la tarea de responderla.
Y de ahí surgen los grandes libros, quizá el más famoso, El laberinto de la soledad, ¿no? Varias fueron los aspectos que señalaron cada uno de los autores. Octavio Paz dijo que quizá el signo más característico de la cultura mexicana es la soledad, ¿no? Somos hijos de un violador y de una violada, por eso no tenemos madre, por eso no tenemos padre, porque el padre es ausente y violento. Tenemos una madre dolida, sometida, y por tanto de ahí salimos solos, de ahí salimos ahitos, de ahí salimos débiles, de ahí salimos fallidos. En el otro extremo está Portilla, que escribió un libro que se llama La fenomenología del relajo, ¿no? Y dijo, quizá porque venimos de una realidad dolorosa, los mexicanos hemos decidido inconscientemente hacer de todo un desmadre, ¿no? Para hacer vivible la tristeza. Todos los mexicanos tenemos la capacidad, ¿no?, de echar relajo. En el sentido, ¿no?, en lugar de sufrir, ¿no?, sonríete, vamos a hacer broma de todo. Entonces lo que nos constituye es el desmadre, ¿no? En fin, entre todas estas obras yo creo que es obligado, porque yo creo que efectivamente cada uno de ellos atinó en algo a uno de los rasgos. Pero estamos hablando de libros escritos en los 40 y 50, que además se nutren de la historia antigua de México. Yo primero diría que sin negar que algo de aquello subsiste, pues han pasado muchos años de entonces y México ha cambiado. Entonces a lo que me quiero referir es, yo creo que algo de lo que ellos dijeron está en nosotros.